Comunicativos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. En esta ocasión creo que todos están enterados acerca de una caravana de migrantes que viene de Centroamérica, principalmente de Honduras, también de El Salvador, también de Guatemala, y están recorriendo el país para llegar a los Estados Unidos. En esta ocasión están haciendo una parada aquí en la Ciudad de México y quiero venir al lugar en donde van a ser recibidos. Se instaló un albergue y vamos a platicarles un poquito las historias y desde luego qué es lo que buscan estas personas al migrar de sus países y buscar llegar a los Estados Unidos. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? Esta es una de las entradas a la ciudad deportiva. En el interior hay un estadio que se llama Jesús Martínez Palillo, en donde el gobierno de la Ciudad de México ha instalado unas carpas, comedores, baños y ahí el albergue completo para recibir a todos los migrantes. En este momento hay más de 2.500 migrantes que ya llegaron y desde luego se espera que lleguen 5.000 más solamente en la tarde de hoy. Vamos a entrar para conocer un poco cómo están viviendo ellos y lo que tienen que platicarnos. Algunas personas, desde luego, para hacerse de recursos, están cobrando la grabación, de a 10 pesos la grabación. Allá al fondo está el Autódromo Hermano Rodríguez. Vamos a ponernos en contexto. Hace algunas semanas inició una caravana migrante, principalmente del país centroamericano Honduras. Después se le unió gente de El Salvador, gente de Guatemala, para llegar al territorio nacional y de ahí pasar a los Estados Unidos. Entraron primero por la frontera de Chiapas, la frontera sur de nuestro país, y la idea es recorrer México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. En cuanto esto inició, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició una serie de ataques sumamente agresivos, diciendo que se impediría a estos migrantes ingresar a los Estados Unidos. Ahora el tema es muy complicado porque los migrantes han llegado, han pasado la frontera, en algunos casos de una manera pacífica, en otros casos no tanto, pero la idea es que ya están en territorio nacional. México ha decidido brindar el apoyo posible a los migrantes, aunque se han dado efectivamente algunos casos de detenciones durante estas semanas que ellos han recorrido Chiapas, un poco Veracruz. Bueno, de la idea de llegar a los Estados Unidos hace que muchos de ellos hagan una parada en la Ciudad de México. No es una ruta adecuada, pero bueno, quizás sea la más segura y efectivamente también manda un mensaje a todo el mundo. Los medios internacionales están al pendiente de lo que está ocurriendo aquí y bueno, pues han llegado a este lugar. Esto es en la zona centro-oriente de la Ciudad de México. Es una zona donde hay muchos campos deportivos, hay muchas instalaciones para el deporte y aquí se les habilitó este albergue. Bueno, la llegada de tantos miles de hermanos y hermanas de Centroamérica, sobre todo de Honduras, es un reto a la humanidad. Este no es un problema de México, de hecho ellos no son problema, son un paso de nuestros hermanos muy queridos del sur. Y por supuesto, tampoco es una cuestión de Estados Unidos o Canadá. Este es un signo muy importante de una descomposición sistémica que el capitalismo ha hecho a través de Estados Unidos en el sur. Realmente yo puedo decir que el causante de esta crisis humanitaria por violencia y por pobreza, empobrecimiento, es Estados Unidos. Analicen la historia de cómo se ha relacionado con Centroamérica y van a ver que sí.
Pues ya que llegamos a la parte de los albergues y de la parte del estadio, ya nos dijeron que nos tenemos que acreditar ante una organización de los derechos humanos. Vamos a hacer fila, miren, ahí está. Listo, tenemos el cafete, ya podemos entrar. Ruso, aquí está bueno, ¿va? Mañadita se mira diferente. Honduras, ¿cuánto tiempo lleva caminando hasta acá? 19 días, digamos. ¿Qué es lo que está buscando? Llegar a Estados Unidos. ¿Para qué? Está muy macho en Honduras para trabajar. ¿A quién deja atrás? Mis hijos, mi padre, mi madre, mis hermanos. ¿Qué quiere hacer llegando a Estados Unidos? Pues trabajar, echarle ganas y ayudar a mi familia. Pues y por el apoyo de los mexicanos estamos macanudos. Estamos sentido muy bien. Propósito de llegar a Estados Unidos. Aquí eran mis hijos, mi esposa, mi mamá y mis demás hermanos. Está tremendo, tremendo. No hay empleo, no hay trabajo. Por eso los tocó que emigrar, porque no ganamos nada. Y el gobierno no los ha dicho nada, pero lo que está presentando él no está nada bueno, porque no hay trabajo, no hay nada. Y lo que quiero hacer es ayudar a mi familia principal, a mi mamá, a mis demás hermanos, mis hijos, mi esposa, y hacer mi casita para vivir. México es tranquilo, los ha ayudado bastante en comida, en vestuario, todo. México se ha portado los últimos con nosotros. Guatemala, México, ¿para qué? Nada que desear. Y por hoy estamos aquí donde estamos. Ya nuestro país nos obligó, la decisión que tomamos fue muy fuerte, nadie está aquí por gusto, nadie va recorriendo este camino por gusto, sino que porque las consecuencias de nuestro país nos los hicieron viajar. ¿Por qué La economía en nuestro país está muy crítica, las cosas, la canasta básica está muy dura, todo más caro, no nos alcanza y trabajos son muy pocos. Bueno, nosotros lo que queremos es lograr rehacer nuestras vidas y para un futuro, no por nosotros, sino que por nuestros hijos. Estos chiquitines son los que ellos vemos por el futuro de estos chiquitines, así como en mi caso yo dejé a mi hijo de 13 años en Honduras. La verdad no le he sentido mucho porque México nos ha apoyado mucho desde que salimos a Guatemala, empezamos a Guatemala, la gente de Guatemala nos apoyó exagerado. Yo no esperaba tampoco la atención, el respaldo que México nos está dando, la verdad. Esto para nosotros es la primera manifestación de lo que va a seguir sucediendo, porque este éxodo migratorio, que para mí es ya una región en fuga, ¿verdad? Va a seguir sucediendo, va a obligar al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a acelerar los acuerdos que él mismo ha dicho que va a tener con los gobiernos de origen, en la coordinación con México, pero también con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, para que urjan un financiamiento y empezar a generar proyectos productivos, trabajo, oportunidades, primero en los lugares de origen. México también tendrá que ofrecer cosas a los hermanos que ya están aquí. Quedó toda mi familia, principal, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi mujer, porque quiero trabajar para prosperarme, no quiero estar así como estoy. Pues muy agradecido, gracias a Dios, porque nos han apoyado a lo mejor. Yo creo que ningún otro país nos ha apoyado, Guatemala nos apoyó y México, excelente. Vamos, gracias a Dios, vamos bien. 4, 5. En todos los puntos podemos darnos cuenta que están presentes integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En esta zona están repartiendo calzado, cobijas, ropa, todo lo que se necesite. Para el frío, papi, no te lo vas a llevar, lo vas a... Aquí están presentes algunas instituciones del gobierno de la Ciudad de México.
Entonces, esto es inédito, nunca habíamos tenido un flujo de migrantes con esa cantidad, pero tampoco nunca habíamos tenido una comisión tan grande de ayuda, de solidaridad, como la que tenemos hoy. Los que no alcanzaron a instalarse, pues ya se instalaron en esta zona de los jardines. Mientras todo esto está pasando, en las instalaciones deportivas la vida es normal. Casi normal. Que hay un gran molote de más gente. Se preveía que con la caída de la tarde iban a llegar más personas, así que las estamos viendo llegar. Yo pienso que es una feria, una fiesta de la solidaridad, donde aquí podemos encontrar la oportunidad de hacer algo por nuestros hermanos y hermanas que van llegando. México, aquí va a aflorar México, el México solidario, el México generoso que siempre hemos tenido. Pues ahí lo tienen ustedes, algunas imágenes, algunas historias. Esto no es toda la realidad. Hay mucho que analizar y por lo pronto los migrantes ya están aquí en la Ciudad de México y quieren continuar su trayecto hacia los Estados Unidos. La historia no se termina aquí. Va cayendo la noche, se va sintiendo cada vez más frío, pero los migrantes siguen llegando. Cigarros. Fume, 5 fume. Fenómeno migratorio o éxodo. Aquí hay muchas cosas que decir y desde luego es difícil llegar a conclusiones contundentes en este momento. Hay quienes ven esto como un éxodo, la necesidad de que los pueblos ayuden a todas estas personas. Hay otros que consideran que pueden ser un problema. Aquí no sacamos conclusiones. La idea es justamente lo que quise es traerle las imágenes de lo que me encuentro en la llegada de estos primeros casi 5,000 migrantes que estarán llegando hacia la noche de hoy. Ahí está, déjenme sus comentarios, qué opinan ustedes y desde luego participen en las redes sociales. Saben bien que ahí tenemos contacto con todos ustedes y desde luego, como siempre les pido, participen y pónganle like a este video para que seamos cada vez más comunicativos. Yo los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Soy Emilio Pineda, pásenla bien. Hasta pronto.